Hola a todos jóvenes, bienvenidos a una clase más de Matemáticas 4 de 11º grado de BCH, la lección Continuidad de Funciones. Estamos iniciando una nueva lección, la unidad siempre de límites y continuidad. Mi nombre es Franklin Fogón, siempre es un gusto saludarles y hoy abordaremos la clase número 1 de esta lección, continuidad en un punto o en el punto. El objetivo de esta polimedia es entender la definición y la propiedad de la continuidad en el punto. Los materiales son libro de texto, cuaderno, lápices, borradores, entre otros. Dicho contenido se ubica en la página 35 de la guía del docente y página 27 del libro de texto del estudiante. Muy bien, vamos a dar inicio de lleno a lo que es la clase con un pequeño ejemplo, el ejemplo 2.1. Y nos solicitan encontrar lo que nos piden a continuación. Tenemos este ejemplo, tenemos y igual a f de x, y nos piden encontrar el límite cuando x tiende a 2 de f de x y f de 2. Muy bien, veamos la solución. En el caso del límite, pues creo que está un poco evidente que el límite cuando x tiende a 2 de f de x va a ser igual a 1. Vemos que a medida nos acercamos a 2, pues ese valor o ese punto va a tender a 1. Ahora encontremos f de 2. Evaluando en la función f de 2, pues directamente es igual a 1 también. Muy bien. Veamos en el segundo inciso. Tenemos f y igual a g de x y nos piden encontrar el límite de cuando x tiende a 2 de g de x y g de 2. En el caso de nuestro límite, podemos observar que el límite cuando x tiende a 2 de nuestra función g de x, podemos ver que esa tendencia cuando nosotros nos acercamos a 2 es evidentemente 1. Entonces aquí lo tenemos anotado. Ahora, cuando es g de 2, cuando nosotros utilizamos el valor de 2 para g, pues encontramos que es 2, ya no es el valor que pertenece a la gráfica, sino que es un punto exterior a esa gráfica, a esa línea recta que está por acá, que le corresponde a 2 para y. Hay que tomar muy en cuenta esto para luego comentarles algo. Y en el caso del inciso 3, tenemos nuestra función y igual a h de x y vamos a tener límite cuando x tiende a 2 de h de x y vamos a encontrar también h de 2. En el caso del límite cuando x tiende a 2 de h de x no existe. ¿Por qué razón no existe? Porque podemos ver que no tenemos un límite definido. ¿Por qué razón? Límite cuando x tiende a 2 de h de x por la izquierda y por la derecha son dos valores totalmente diferentes. Entonces, si son dos valores diferentes, podemos concluir de que ese límite no existe. Analizando un poco los límites laterales. En el caso de f de 2, pues f de 2 sí es un valor numérico que en este caso es 2. Bien, algo muy importante es que el signo de un círculo, podríamos mencionarlo, significa que el punto no pertenece a la gráfica. Ojo, eso es un dato muy importante. Y por otro lado, el signo de un punto cerrado significa que sí pertenece a la gráfica. Podemos observar esto que acabamos de mencionar aquí. Aquí tenemos un círculo, o una circunferencia, mejor dicho, que no está rellena en palabras comunes. Entonces ese punto no pertenece a la gráfica. Y este punto significa que sí va a pertenecer a la gráfica, pero en este caso no está dentro de ella. Muy bien, y también algo muy importante que en este h de x, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es 1, este valor de acá, y límite cuando x tiende a 2 por la derecha de h de x es igual a 2. Entonces, como tenemos dos valores diferentes para los límites laterales, podemos concluir que el límite no existe. En el ejemplo 2.1, solo f de x es continua en el punto 2, es decir, el inciso A. Y ojo con esto, muy importante, f de x debe ser definida en A y en su alrededor. Más adelante vamos a analizar eso de estar definido en A. ¿Qué significa en realidad? Muy bien, entonces creo que es conveniente que definamos qué es continuidad en un punto o en el punto. Llamémoslo que sea y igual a f de x, una función cualquiera. F de x va a ser continua en el punto x igual a cuando cumple un único requisito. ¿Cuál requisito? Límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. En el ejercicio anterior pudimos notar de que solamente una de ellas cumplía esta condición, que el límite
en ese punto de la función sea igual a f de ese mismo punto, f de a, es decir. Muy bien. Aplicando la explicación 2 de la clase 1.1 de la lección 1, es decir, la lección anterior, la definición tiene la forma siguiente: f de x es continuo en el punto A cuando se verifica lo siguiente: para cualquier número epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que x menos a es menor que delta, y esto consecuentemente es que f de x menos f de a es menor que epsilon. Pero bien, no vamos a profundizar mucho esta explicación, sino que nos vamos a quedar un poco más con esta definición inicial, de que límite cuando x tiende a de f de x debe ser igual a f de a para que nuestra función sea continua en ese punto llamado a. Muy bien, veamos los ejercicios 2.1. Elija las gráficas de las funciones que son continuas en x igual a 1. Muy bien, aplicando la definición que ya acabamos de mencionar. En el inciso A, veamos la solución. Veamos la solución. Límite cuando x tiende a 1 de f de x, pues es evidente que es 1. Aquí lo podemos observar. Y nuestro f de 1 es igual a 1. Ojo con esto. Como el límite cuando x tiende a 1 de nuestra función es 1 y f de 1 también es 1, es decir, estos dos valores son iguales, podemos concluir de que esta función sí es continua en el punto que estamos evaluando. En este caso, en punto x igual a 1. En el caso de B, tenemos lo siguiente. Vamos a evaluar límite cuando x tiende a 1 de g de x va a ser igual a 1. Aquí lo podemos observar. Límite cuando nos acercamos, ya sea por la derecha o por la izquierda, siempre va a ser 1. Y bien, evaluando dicha función en G1 o en el punto 1, también es 1. Entonces, también cumple de que estos valores son iguales. Al ser estos valores iguales, podemos concluir de que esta función es continua en ese punto, en el punto x igual a 1. En el caso del inciso C, veamos. Desde aquí ya podemos notar de que es un poco diferente a las dos anteriores que hemos analizado. Pero bien, veamos. Límite cuando x tiende a 1 de h de x, fíjense bien, límite cuando nos acercamos a 1, podemos ver directamente que ese valor al cual nos acercamos, pues en realidad es 1. Y h de 1, fíjense bien, aquí tiene un agujerito la gráfica, por decirlo, porque su complemento está por acá arriba. Nuestro f, nuestro h de 1 es igual a 2. Entonces, tenemos el límite que es 1 y el h de 1 es igual a 2. Entonces, son dos valores totalmente diferentes, por lo cual concluimos de que no es una función continua en ese punto. Interesante, ¿no? Muy bonito. Y cerremos con el inciso D. Tenemos una función que, créanme, que está un poco extraña en relación a las tres anteriores que hemos visto. Vamos a analizar el límite y f o d de h. El límite cuando x tiende a 1 de d de h, pues está bastante complicado. Vean por qué razón. Cuando nosotros nos acercamos a 1 por la izquierda, vemos la correspondencia en y que es 1. Lo cual, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es 1. Y límite cuando x tiende, por la izquierda es 1. Y límite cuando nos acercamos a 1 por la derecha es igual a 3. Por lo cual podemos concluir que el límite cuando x tiende a 1 de d de x, no existe. No existe. Y vemos que h de 1 es igual a 2. Es decir, este punto aquí está completo, que es 2. Es evidente notarlo eso. Entonces, definitivamente que esta función no es continua en ese punto. Muy bien, algunas propiedades de la continuidad es que si y igual a f de x y y igual a g de x son continuas en un punto cualquiera, ya vamos a llamar a, entonces las siguientes son continuas en x igual a. Fíjense bien, y igual a f de x más g de x, y igual a f de x menos g de x, y igual a k por f de x, siempre entendiendo de que k es una constante o un número real, y igual a f de x por g de x, y por último, inciso de y igual a f de x sobre g de x, tomando en cuenta que f de a debe ser diferente de 0 para que se cumpla. Muy bien. Y para cerrar, pues la demostración del primer inciso de las propiedades y igual a f de x más g de x es continua. Entonces tenemos como solución que de hipótesis se tiene que límite cuando x tiende a f de x va a ser igual a f de a, es evidente, y límite cuando x tiende a de g de x va a ser igual a g de a. Entonces de A de la clase 1.2 se tiene que, de la lección 1, clase 2,
se tiene que límite cuando x tiende a de f de x más g de x va a ser igual a f de a más g de a. Entonces, con esto podemos concluir lo que acabamos de mencionar, de que y igual a f de x más g de x va a ser continua. Tomando en cuenta que tanto f como g van a ser continuas, es decir, su límite y f de ese punto van a ser el mismo. Muy bien, y por último, pues cerrar con una pequeña tarea, más que todo una demostración de continuidad de los demás casos de las propiedades que analizamos anteriormente. Aquí les dejo algunos tips para que ustedes puedan auxiliarse. Más que todo son unas demostraciones, no ejercicios. Pueden realizarlo en la comodidad de sus casas. Muy bien, y mi nombre pues Franklin Fon, siempre es un gusto acompañarles en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente en el Valle del Sur. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.